Cuando vi la taza de café de mi padre intacta sobre la mesa de la cocina esa mañana, supe que algo estaba terriblemente mal, pero al ver su andador apoyado contra la pared del dormitorio vacío, el mundo se me cayó encima. Mi padre no puede dar más de 2 pasos sin ese aparato desde el ictus. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas, y el corazón me golpeaba las costillas con tanta fuerza que me dolía el pecho, dejándome sin aire. En ese instante, mientras el silencio de la casa me gritaba que se lo habían llevado, comprendí que la guerra por la herencia acababa de empezar, y que mis enemigos dormían bajo mi propio apellido. Si alguna vez has temido por el bienestar de tus padres ancianos o has sentido la tensión de una disputa familiar por dinero, te ruego que escuches esta historia hasta el último segundo. Suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo, porque la lección de dignidad que vas a aprender hoy podría proteger a tu propia familia en el futuro. Lo que mis hermanos hicieron no tiene nombre, y el desenlace cambiará tu forma de ver a las personas que dicen amarte. Quédate, porque esto es una realidad cruda que nadie se atreve a contar. La rutina es sagrada cuando tienes 67 años y cuidas de un hombre de 89. A las 7 en punto, el café. A las 8, la pastilla para la tensión y el anticoagulante. A las 10, el paseo. No hay margen para el error ni para el olvido. Por eso, cuando bajé a la cocina con los ojos aún pesados por el sueño y vi la taza de porcelana blanca llena hasta el borde, fría y abandonada sobre el hule de la mesa, un escalofrío me recorrió la espalda. Mi padre, Roberto, nunca dejaba un café sin terminar. Jamás. Era un hombre de la vieja escuela, de los que vivieron la posguerra en Madrid y no desperdiciaban ni una miga de pan. «Papá», llamé desde el pasillo. Mi voz rebotó en las paredes silenciosas de la casa. Nadie respondió. Solo se escuchaba el zumbido lejano de la nevera y el tráfico incipiente de la avenida. Subí las escaleras de 2 en 2, ignorando el dolor artrítico en mis propias rodillas, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos como un tambor de guerra. La puerta de su habitación estaba entreabierta. La empujé despacio, temiendo encontrarlo en el suelo, víctima de otro derrame. La cama estaba vacía. Las sábanas, revueltas, como si alguien hubiera salido con prisa. Pero no fue eso lo que detuvo mi respiración. Fue el andador. Ese andador de aluminio gris, gastado por el uso diario, estaba apoyado contra la pared, lejos de la cama. Mi padre lo usaba religiosamente desde su accidente cerebrovascular hace 3 años. No podía caminar sin él. Físicamente imposible. No más de 3 pasos vacilantes antes de que sus piernas fallaran. Ver el andador ahí, solo, era como ver una escena del crimen. Significaba que no se había ido. Se lo habían llevado. Revisé el baño. Vacío. Bajé corriendo otra vez. Abrí la puerta del jardín trasero. Miré en el garaje donde el viejo Seat cogía polvo. Nada. El pánico comenzó a apoderarse de mí, una garra fría apretándome el estómago. Saqué mi teléfono con manos que temblaban tanto que tuve que marcar 2 veces el número de Ricardo. Mi hermano menor vivía en Majadahonda, en un chalet que siempre olió a dinero nuevo y problemas viejos. Contestó al 5.º tono, con esa voz pastosa de quien no tiene preocupaciones a las 7 de la mañana. «¿Qué pasa, Pedro?», bostezó. «Son las 7 de la mañana, por Dios. Papá ha desaparecido», dije, y mi voz salió estrangulada. «No está en la casa. Su andador está aquí, Ricardo, pero él no». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio demasiado largo, un silencio que pesaba. «Ricardo, ¿me estás escuchando?» Sí, sí. Tranquilo». Hombre, su tono cambió, volviéndose extrañamente conciliador, casi condescendiente. «Probablemente salió a dar una vuelta. Ya sabes cómo es». «¿Salió a caminar?», grité, perdiendo la compostura. «No puede caminar sin su andador. Tú lo sabes. ¿Dónde está?» «Pedro, cálmate. Te va a dar algo. Tal vez está con su amigo Ernesto. A veces a los viejos se les va la cabeza y se les olvida avisar». «¿Ernesto?». Sentí como la ira empezaba a reemplazar al pánico. «Papá no ha visto a Ernesto en 6 meses, desde que se mudó a la costa. Ricardo, no me tomes por estúpido. Dime la verdad ahora mismo. ¿Sabes dónde está papá?» «No lo sé, Pedro. Yo no soy el guardián de papá. Tú eres el que vive con él, ¿recuerdas? Tú eres el que cobra su pensión para gastos». Esa respuesta me cayó como un balde de agua helada. Ahí estaba, el veneno de siempre, porque tenía razón en una cosa. Yo era quien vivía con papá. Yo era el único. Yo fui quien dejó su plaza de maestro hace 4 años, sacrificando mi propia jubilación, para cuidarlo después del hospital. Yo era quien le limpiaba el culo cuando tenía accidentes, quien se levantaba a las 3 de la madrugada cuando gritaba por las pesadillas de la guerra,
quien le cortaba las uñas de los pies y le afeitaba la cara cada domingo. Ricardo vivía a 20 minutos, pero aparecía una vez al mes, siempre mirando el reloj, siempre con prisa. Y Gabriela, mi hermana, llamaba desde California cada 2 semanas, pontificando sobre cuidados médicos que no pagaba y tratamientos que no entendía. Voy a llamar a la policía, dije, tajante. Espera. El grito de Ricardo fue inmediato, agudo, alarmado. La somnolencia había desaparecido. No, no creo que sea necesario armar un lío con la policía, Pedro. Escucha, dame una hora. Voy a hacer un par de llamadas, preguntaré por ahí. A lo mejor algún vecino lo vio. Ricardo, han pasado horas desde que se acostó. Si le ha pasado algo, una hora, Pedro. Solo dame una hora antes de involucrar a las autoridades. No queremos un escándalo innecesario. Ya sabes cómo es papá con su orgullo, y el qué dirán. No querrás que los vecinos lo vean volver en un coche patrulla si solo ha salido a comprar tabaco. Algo en su tono me hizo dudar. No era preocupación por el orgullo de papá. Era miedo, miedo puro y duro. Pero era mi hermano. Habíamos jugado al fútbol en el Parque del Retiro. Me había enseñado a conducir. La sangre tira, incluso cuando está envenenada. Una hora, dije finalmente, mirando el reloj de la cocina. Tienes 60 minutos. Si a las 8:10 no sé dónde está mi padre, llamo a la policía y denuncio su desaparición. Y Ricardo, si sabes algo, dímelo ya. Te llamo ahora, dijo. Y colgó. Esa hora fue la más larga de mi vida. No me quedé sentado esperando. Caminé por toda la casa como un animal enjaulado, buscando pistas que explicaran lo inexplicable. Entré en el despacho de papá, una habitación que solía estar ordenada con precisión militar. Me detuve en seco. El escritorio de caoba estaba revuelto. Había papeles esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera estado buscando algo con desesperación y prisas. El cajón inferior, el que tenía la llave pequeña que papá guardaba en su mesilla, estaba forzado y entreabierto. Me arrodillé, sintiendo un crujido en mis articulaciones, y revisé el contenido. Faltaban carpetas. Yo conocía ese archivo de memoria porque ayudaba a papá a organizar sus cuentas cada mes. Faltaban las escrituras de la casa. Faltaban los extractos bancarios de los fondos de inversión. Y faltaba la copia simple de su testamento. Me puse de pie, y por primera vez esa mañana, el miedo dio paso a una certeza fría y terrible. No se había perdido. No había salido a caminar. Mi teléfono sonó. Era Ricardo. Faltaban 5 minutos para que se cumpliera la hora. ¿Lo encontraste?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Pedro, escucha. Su voz temblaba ligeramente. Papá está bien. Está conmigo. Cerré los ojos y apreté el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Contigo? ¿En tu casa? ¿Cómo demonios llegó ahí sin su andador? Sí, bueno. Vino anoche. Me llamó. Se sentía mal, agobiado. Decía que no quería molestarte. Fui a buscarlo y se quedó a dormir. Mentira. Cada palabra era una mentira torpe y sucia. Papá no podía usar el teléfono móvil desde el derrame. Sus dedos no tenían la motricidad fina necesaria para desbloquear la pantalla. Yo tenía que marcar por él, y si se hubiera sentido mal, me habría llamado a mí, que duermo con la puerta abierta a 2 metros de su cama. Voy para allá, dije. No fue una pregunta, fue una sentencia. No, Pedro. No es necesario que vengas. Yo te lo llevo por la tarde. Deja que descanse. Ricardo, quiero hablar con papá. Ahora, ponlo al teléfono. Está durmiendo profundamente. No quiero despertarlo. Ha pasado mala noche. Despiértalo. Pedro, sé razonable. Despiértalo ahora mismo, o voy para allá con la Guardia Civil y te denuncio por secuestro. Grité tan fuerte que la garganta me ardió. Hubo ruidos de forcejeo, murmullos ahogados al otro lado de la línea. Luego, la voz de mi padre. Pero no era su voz normal. Sonaba pequeña, lejana, terroríficamente débil. Pedro, papá, ¿estás bien? Me aferré a la encimera de la cocina para no caerme. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me dijiste nada? Yo. Su voz se quebró en un sollozo seco. Pedro, hijo, yo no. Ayúdame. Clac. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono en silencio durante un segundo. Luego marqué otra vez. Buzón de voz. Volví a marcar. Buzón de voz. Lo intenté 10 veces más mientras corría hacia la entrada. Ya no esperé más. Agarré las llaves de mi vieja furgoneta y salí de la casa sin cerrar la puerta. Mientras conducía hacia Majadahonda, saltándome los semáforos en ámbar, solo podía pensar en una cosa. Mi padre no se había ido. Se lo habían llevado, y la guerra acababa de comenzar. Colgué el teléfono y el silencio de la cocina
Se me echó encima como una losa de hormigón. Ricardo me había pedido 1 hora. 60 minutos. Dijo que necesitaba tiempo para hacer llamadas, pero mi instinto, ese que se te afila cuando llevas 4 años durmiendo con un ojo abierto pendiente de la respiración de un anciano, me decía que no estaba llamando a nadie. Estaba ganando tiempo. Estaba construyendo una coartada o, peor aún, limpiando una escena. No me quedé sentado mirando el reloj. No podía. La adrenalina me quemaba las manos. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de enfrentarme a él. Subí de nuevo a la planta de arriba, pero esta vez no fui a la habitación de mi padre, sino al despacho. Era una habitación pequeña, con olor a tabaco rancio y papel viejo, donde mi padre había llevado las cuentas de la familia desde que tengo uso de razón. Él era un hombre de orden, de los que guardan cada factura de la luz desde 1982, clasificada por meses y grapada con precisión quirúrgica. Lo que encontré al encender la luz me revolvió el estómago más que la cama vacía. El caos era sutil, pero para mí, que conocía el orden obsesivo de mi padre, era como si hubiera pasado un huracán. Los cajones del escritorio de caoba no estaban cerrados del todo. Había una rendija de sombra negra en cada uno. Me arrodillé frente al archivador metálico inferior, el que guardaba lo importante, lo que define quién eres ante el Estado y ante el banco. La cerradura tenía arañazos frescos, plateados sobre el esmalte gris. La habían forzado, no con una ganzúa profesional, sino con algo tosco, quizás un destornillador o un cuchillo de cocina. Abrí el cajón y mis dedos volaron sobre las carpetas colgantes. Seguros de vida. Ahí estaban. Garantías de electrodomésticos. Ahí estaban. Historial médico. Intacto. Llegué a la P. Propiedades. La carpeta azul estaba vacía. Sentí un vacío físico en el centro del pecho. Las escrituras del piso, las escrituras originales de esta casa, pagada letra a letra durante 40 años de madrugones y manos llenas de grasa de taller. No estaban. Tampoco estaba la carpeta de inversiones, esa donde papá guardaba los extractos de sus modestos fondos de inversión y los ahorros de toda una vida. Me senté en el suelo, rodeado de papeles, y por un momento la rabia dejó paso a una tristeza infinita. No era solo un robo, era una violación. Alguien había entrado en el santuario de mi padre, en su historia de esfuerzo, y la había saqueado. Y yo sabía quién era. Ricardo. Ricardo, que siempre miraba el reloj cuando venía a visitar, que nunca preguntaba «¿Cómo está papá?», sino «¿Qué dice el médico de cuánto le queda?». Miré mis manos. Manos de maestro jubilado antes de tiempo. Manos que olían a lejía y a crema hidratante para pieles seniles. Hace 4 años, cuando a papá le dio el ictus, tuvimos esa reunión familiar en el salón. Lo recuerdo como si fuera ayer. Ricardo llegó con su traje de corte italiano y su coche de leasing aparcado en doble fila. Gabriela se conectó por videollamada desde San Diego, con el sol de California dándole en la cara y una copa de vino blanco en la mano. «Yo no puedo», dijo Ricardo. «Tengo la empresa, los niños, el pádel. Ya sabes, Pedro, mi vida es una locura. Además, tú siempre has tenido más paciencia, y yo estoy a 9.000 kilómetros», añadió Gabriela, con esa falsa pena que ensayan los que viven lejos para no sentirse culpables. «Pero mandaré dinero, lo prometo». Y yo, el soltero, el maestro, el que vivía de alquiler en un piso de 40 metros, dije que sí. Porque alguien tenía que decir que sí, porque era mi padre. Dejé mi plaza, dejé mi vida, y me mudé aquí. Y en estos 4 años, el dinero que Gabriela prometió llegó 3 veces. Las visitas de Ricardo se espaciaron hasta convertirse en meros trámites bimestrales para pedir prestado unos eurillos para un bache temporal. Me levanté del suelo con las rodillas crujiendo. Se acabó la hora. No iba a esperar ni un minuto más. Agarré las llaves de la furgoneta, cerré la casa con doble vuelta, un gesto inútil, considerando que el enemigo tenía llaves, y salí a la calle. El aire de la mañana, en nuestro barrio de Carabanchel, olía a pan tostado y gasoil. Era un barrio obrero, honesto, de ladrillo visto y ropa tendida en las ventanas. Un lugar donde la dignidad se mide por tener las cuentas al día y la conciencia tranquila. Arranqué el motor y me dirigí hacia la A6, la carretera de La Coruña. El tráfico era denso, pero yo conducía con una agresividad que no reconocía en mí, metiendo el morro de la vieja Citroën en cada hueco que encontraba. Mientras los kilómetros pasaban y el paisaje urbano de bloques de pisos daba paso a las urbanizaciones cerradas y los setos perfectamente recortados de Majadahonda, no podía dejar de pensar en esa palabra, dignidad. Mi padre me enseñó que la dignidad es poder mirar a cualquiera a los ojos sin bajar la vista. Ricardo, en cambio,
Vivía bajo la tiranía del aparentar. Su vida era un castillo de naipes construido sobre créditos, leasings y la desesperada necesidad de demostrar que era alguien. Yo sabía cosas que papá ignoraba. Sabía que Ricardo había pedido una segunda hipoteca sobre su chalet. Sabía que el colegio privado de sus hijos costaba más de lo que él ganaba en un mes malo. Sabía que su empresa de consultoría era un despacho vacío y un teléfono que sonaba cada vez menos. Él no veía a papá como a un padre, lo veía como a un activo financiero, como una póliza de seguro contra su propio fracaso. Y yo, el hermano fracasado, el que limpiaba culos y trituraba purés, era el único obstáculo entre él y la liquidez que necesitaba para mantener su farsa un mes más. Tomé la salida hacia su urbanización. Las Encinas. El nombre ya sonaba a pretensión. El guardia de seguridad de la garita me miró con recelo. Mi furgoneta tenía 10 años y un golpe en el parachoques trasero. No encajaba en su desfile de Audis y Mercedes. Le di el nombre de mi hermano con tal frialdad que levantó la barrera sin pedirme el DNI. Conduje despacio por las calles arboladas. Todo era silencio y orden. Césped impoluto, aspersores funcionando, cámaras de seguridad parpadeando en rojo. Era un decorado. Una jaula de oro para gente que vive ahogada en deudas, pero muere de vergüenza si el vecino se entera. Llegué al número 24. El chalet de Ricardo era una construcción moderna, cúbica, blanca y gris. El coche de Ricardo, ese SUV alemán que cambiaba cada 2 años, estaba en la entrada, pero había otro coche aparcado justo detrás. Un sedán de alquiler, limpio, genérico, con una pegatina de una compañía de rent a car en la luneta trasera. Frené en seco y el corazón me dio un vuelco. Gabriela. Mi mente conectó los puntos a una velocidad vertiginosa. Gabriela no venía a España por sorpresa. Gabriela no gastaba 1000 euros en un billete de avión, a menos que hubiera algo mucho más grande en juego. Si ella estaba aquí, no era una visita, era una intervención. Se habían aliado. Los 2 hermanos ausentes, los 2 que nunca tenían tiempo, ahora estaban juntos en esa casa con mi padre. Aparqué cruzando la furgoneta delante de su vado, bloqueando la salida. Un gesto pequeño, territorial. Me bajé y cerré la puerta con un golpe seco que resonó en la calle vacía. Caminé hacia la puerta principal. Mis pasos sonaban pesados sobre la grava decorativa. No iba a llamar al timbre, no iba a pedir permiso. Llevaba 4 años pidiendo permiso. Permiso a los médicos, permiso a la seguridad social, permiso a la farmacia. Se acabó pedir. Golpeé la puerta de madera maciza con el puño cerrado. 1, 2, 3 veces. «Ricardo», grité. Me importaba una mierda lo que pensaran los vecinos de sus casas de diseño. «Abre la puerta». Escuché pasos apresurados al otro lado. El cerrojo giró y la puerta se abrió unos centímetros. La cara de Ricardo apareció en la rendija. Estaba pálido, sin afeitar, y llevaba la misma ropa que debía haber usado ayer. Sus ojos iban de mi cara a la furgoneta mal aparcada. «Pedro, joder», baja la voz susurró, intentando bloquear el hueco con su cuerpo. «Los vecinos, a la mierda los vecinos», dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila, como la calma antes de la tormenta. «Y a la mierda tú. ¿Dónde está?» Ricardo intentó poner esa sonrisa de vendedor, esa mueca ensayada que usaba para calmar a clientes insatisfechos. «Está durmiendo, te lo he dicho. Pedro, no estás bien. Estás alterado. Mírate, te tiemblan las manos. Vete a casa, tómate una tila, y te llamo cuando se despierte. Solo queremos lo mejor para él». «¿Lo mejor para él?» Reí, y fue un sonido seco, sin humor. «Lo mejor para él es sacarlo de su cama de madrugada sin su andador. Lo mejor es robar las escrituras de su casa mientras duerme». La sonrisa de Ricardo se congeló. Sus ojos se desviaron por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que necesité. La confirmación. Sabía que yo sabía. «No sé de qué hablas», mintió, pero su voz había perdido la fuerza. «Pedro, vete. No es un buen momento. Tenemos visitas». «Sí». «Ya veo el coche de alquiler», di un paso adelante, invadiendo su espacio personal. Ricardo retrocedió instintivamente. «Dile a Gabriela que salga. Y dile que si cree que puede venir desde California y llevarse lo que es de papá, está muy equivocada». Ricardo intentó cerrar la puerta, empujando con el hombro. «No vas a entrar», siseó, perdiendo la compostura. «Es mi casa». Puse la mano en la puerta. No soy un hombre violento. Nunca me he peleado en mi vida. Pero en ese momento pensé en mi padre. Pensé en lo vulnerable que se veía sin su dentadura postiza, en cómo me buscaba con la mano cuando se desorientaba por las noches. Pensé en el terror que debía estar sintiendo en una casa extraña,
rodeado de hijos que solo veían en él un cajero automático. Empujé con la fuerza de 4 años de noches sin dormir, de pañales cambiados y de soledad. Empujé con la rabia de quien ha sido tomado por tonto por ser buena persona. Ricardo, sorprendido por la fuerza del embiste, tropezó hacia atrás y cayó de culo sobre el suelo de mármol pulido de su recibidor de diseño. La puerta se abrió de par en par, golpeando contra la pared con un estruendo que pareció un disparo. Entré en la casa. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte. Olía a ambientador químico y a café recién hecho. «Gabriela», grité, y mi voz llenó el techo alto del salón. Se acabó el juego. Desde el fondo del pasillo, escuché el clic inconfundible de unos tacones sobre el suelo, y entonces la vi, mi hermana, impecable, con su traje de chaqueta y su carpeta bajo el brazo, mirándome como si yo fuera el servicio doméstico que ha entrado por la puerta equivocada. Pero yo no miraba su ropa, ni su carpeta, miraba sus ojos, y en sus ojos no vi preocupación por nuestro padre, vi cálculo, vi números, y supe, con la certeza absoluta de quien conoce la cara del depredador, que si no sacaba a mi padre de allí en ese mismo instante, no volvería a verlo con vida. Gabriela no se movió. Permaneció plantada en medio del salón de diseño, con esa postura rígida que había perfeccionado tras años de fingir ser alguien importante en el extranjero. No me abrazó, no sonrió, ni siquiera pareció sorprendida de verme allí, irrumpiendo en la casa de su hermano como un animal herido. Solo me miró con una frialdad clínica, como si yo fuera un error de cálculo en un balance contable, una variable molesta que había llegado antes de tiempo. «Pedro», dijo. Su voz no tenía el acento de California que le gustaba fingir por teléfono, sino el tono cortante y seco de quien está acostumbrado a dar órdenes a subordinados. «Estás haciendo el ridículo. Mírate. Estás sudando y temblando. Pareces un loco». Ricardo se levantó del suelo a mis espaldas, frotándose el coxis y murmurando maldiciones, pero no se atrevió a tocarme de nuevo. Se colocó al lado de nuestra hermana, buscando refugio bajo su sombra. Siempre había sido así, el hermano menor que necesitaba que alguien más fuerte le dijera qué pensar y a quién odiar. Ahora, esa fuerza era ella. «¿Dónde está?», pregunté, ignorando su insulto. Mi respiración era agitada, ruidosa en el silencio climatizado de esa casa que parecía un quirófano. «No voy a repetirlo, Gabriela. ¿Dónde está papá?». Ella suspiró, un gesto teatral de paciencia infinita, y dejó la carpeta sobre una mesa de cristal que probablemente costaba más que mi furgoneta. «Siéntate, Pedro. Tenemos que hablar, y tenemos que hacerlo como adultos civilizados, no como salvajes de barrio. No me voy a sentar en tus muebles de diseño», escupí. «Vengo a por mi padre. Vengo a llevarlo a casa, a su cama, con sus medicinas. ¿Sabéis que si no toma el anticoagulante a las 8 corre riesgo de trombosis? ¿Lo sabéis? ¿O eso no salía en vuestro plan maestro?». Gabriela cruzó los brazos. Su traje de chaqueta gris perla era impecable, sin una arruga, en contraste violento con mi chándal desgastado y mi camiseta de algodón. «Papá está atendido», dijo ella, con una calma que me heló la sangre. «Y no va a volver a esa casa contigo. No hoy. Y si las cosas salen como deben, quizás nunca». El mundo se detuvo por un segundo. El zumbido del aire acondicionado desapareció. Solo quedó el latido ensordecedor en mis sienes. «¿De qué estás hablando?». «Hablamos de protección», Pedro, intervino Ricardo, ganando confianza al ver que yo no atacaba. «Hablamos de proteger el patrimonio de la familia, de proteger a papá de ti». «¿De mí?». La risa que salió de mi garganta fue incrédula, histérica. «¿De mí? Yo le limpio, yo le doy de comer, yo le sostengo la mano cuando llora porque no recuerda el nombre de mamá. Yo he dado 4 años de mi vida para que él tenga dignidad. Tú has aprovechado su debilidad para aislarlo», cortó Gabriela, y sus ojos brillaron con una malicia que no reconocí. «Lo has manipulado, Pedro. Has creado una dependencia enfermiza. Le has convencido de que nosotros, sus otros hijos, no le queremos. Has envenenado su mente para quedarte con todo». La acusación me golpeó con la fuerza física de un puñetazo. Era tan absurda, tan monstruosamente injusta, que me dejó sin aire. Estaban proyectando, estaban volcando toda su culpa, toda su negligencia de años, sobre mis hombros. Era la estrategia perfecta del culpable, acusar al inocente de sus propios pecados. «Tú no tienes vergüenza», susurré. «Llevas 3 años sin venir a España. 3 años. ¿Y vienes ahora a darme lecciones de moralidad? ¿A acusarme de ladrón?». «Vengo a poner orden», dijo ella, dando un paso hacia mí. «Hemos visto los movimientos de la cuenta, Pedro. Sabemos que tienes el control. Y sabemos que papá ya no está en sus cabales para tomar decisiones financieras. Es necesaria una intervención, una tutela compartida,
o mejor dicho, una gestión profesional lejos de tu influencia tóxica. Miré la carpeta sobre la mesa. Inversiones, propiedades. Ahí estaba. No se trataba de papá. Nunca se había tratado de papá. Se trataba de los ladrillos. Se trataba de los ahorros del banco. Se trataba de repartirse el botín antes de que el cadáver se enfriara. Sois unos buitres, dije, y sentí cómo la ira fría se transformaba en acción. Me dais asco. Voy a buscar a papá y nos vamos de aquí. Y si intentáis detenerme, os juro por la memoria de mamá que os paso por encima. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras. Eran de madera flotante, sin barandilla, peligrosas para un anciano, imposibles para alguien con movilidad reducida. La sola idea de que hubieran hecho subir a papá por ahí me revolvió el estómago. «No puedes subir ahí», gritó Ricardo corriendo detrás de mí. «Pedro, detente», ordenó Gabriela, perdiendo por primera vez su compostura gélida. «No tienes derecho». Ignoré sus voces. Subí los escalones de dos en dos, con la sangre martilleando en mis oídos. El pasillo de la planta superior era largo, con varias puertas blancas cerradas. Parecía un hotel, no un hogar. No había fotos familiares, no había vida, solo decoración de revista y silencio. «Papá», grité. «Papá». «Pedro». El grito de respuesta fue ahogado, débil, pero inconfundible. Venía de la última puerta a la derecha, la puerta de la habitación de invitados. Corrí hacia ella. Ricardo intentó agarrarme del brazo cuando llegué al rellano, pero me lo sacudí con un empujón violento que lo mandó contra la pared. Llegué a la puerta, giré el pomo, estaba cerrada, cerrada con llave. Me quedé paralizado, mirando el pomo plateado que se negaba a girar. Mi cerebro tardó un segundo en procesar la enormidad de lo que tenía delante. No era solo que se lo hubieran llevado, no era solo que lo hubieran engañado, lo tenían prisionero. Habían encerrado a su propio padre, a un hombre de 89 años con problemas de movilidad y corazón, bajo llave en una habitación extraña. «Abrid la puerta», grité, golpeando la madera con la palma de la mano. «Papá, papá, soy yo, soy Pedro, hijo». La voz de mi padre sonaba aterrorizada, rota por el llanto. «Sácame de aquí. No me dejan salir. Quiero ir a casa. Tengo sed, Pedro. Tengo mucha sed». Escuchar esa súplica, escuchar la sed y el miedo en la voz del hombre que me había enseñado a ser un hombre, rompió algo fundamental dentro de mí. La civilización se desmoronó. El respeto fraternal se evaporó. Me giré hacia mis hermanos con una expresión que debió asustarles, porque ambos retrocedieron un paso. «Dadle la llave», dije. Mi voz era baja, un gruñido animal. «Dadme la puta llave ahora mismo». «Es por su propio bien», dijo Gabriela, aunque su voz temblaba ligeramente. Se mantenía firme en el pasillo, bloqueando el camino de vuelta, aferrada a su narrativa como a un salvavidas. Estaba muy agitado Pedro. No razonaba. Quería irse andando, se iba a caer por las escaleras. Tuvimos que cerrarle para que no se hiciera daño. Es una medida de seguridad. ¿Seguridad? Avancé hacia ella. ¿Seguridad es encerrar a un anciano sin agua? ¿Seguridad es quitarle el teléfono? Eso se llama secuestro, Gabriela. Eso es un delito penal. ¿Entiendes lo que habéis hecho? Habéis cruzado una línea de la que no se vuelve. No seas dramático, intervino Ricardo, secándose el sudor de la frente. Solo necesitamos que se calme. Solo necesitamos que firme los papeles de la reorganización patrimonial. En cuanto firme, en cuanto entienda que es lo mejor para todos, podrá irse. Es un trámite, Pedro. Un simple trámite para asegurar el futuro. ¿Firme? La palabra flotó en el aire, cargada de veneno. «Lo tenéis encerrado para que firme qué». «La renuncia a la mejora», dijo Gabriela, recuperando su arrogancia. «Y el cambio de titularidad de las cuentas». «Papá no necesita tanto dinero líquido, Pedro. Está perdiendo facultades. Nosotros podemos gestionar ese capital mejor, invertirlo, hacerlo crecer. Tú lo tienes muerto de risa en un plazo fijo que no da nada. Necesitamos liquidez para salvar, para optimizar las inversiones de la familia». Ahí estaba, la verdad desnuda. No era protección, no era amor, era desesperación. Necesitamos liquidez. Ricardo con su casa hipotecada hasta los cimientos, Gabriela con sus negocios en California, que nadie terminaba de entender. Me miraban a mí y a papá y no veían familia. Veían un salvavidas financiero para sus propios fracasos. Veían la herencia como un derecho que podían cobrar por adelantado, aunque eso significara exprimir la vida que le quedaba al viejo. Detrás de la puerta, mi padre empezó a golpear débilmente. «Pedro, por favor, me duele el pecho». El sonido de su puño huesudo contra la madera fue insoportable. «Ricardo», dije, mirando a mi hermano a los ojos. Busqué en él algún rastro del niño con el que compartí habitación, del joven que lloró cuando mamá murió.
Busqué un atisbo de humanidad. Tu padre está ahí dentro diciendo que le duele el pecho. Tiene antecedentes de infarto. Si no abres esa puerta ahora mismo y le pasa algo, te juro que no pararé hasta verte en la cárcel. No es una amenaza, es una promesa. Ricardo dudó. Su mano fue instintivamente hacia el bolsillo de su pantalón vaquero. La llave estaba ahí. Vi el bulto. Vi el miedo en sus ojos, el conflicto entre la avaricia y el pánico a las consecuencias reales. No lo hagas, Ricardo advirtió Gabriela. Dura como el acero. Si abres ahora, perdemos el control. Pedro se lo llevará y nos bloqueará todo. Necesitamos esa firma. Es nuestra única oportunidad de arreglar esto. Recuerda la hipoteca. Recuerda el embargo. Le duele el pecho, joder, grité. ¿Vale vuestra hipoteca más que su vida? Ricardo miró a Gabriela, luego a la puerta cerrada, y finalmente a mí. Estaba atrapado entre la espada y la pared, entre la hermana dominante y la realidad moral que se le venía encima. Solo tiene que firmar, balbuceó Ricardo, sacando la llave pero sin entregármela. Es un momento. Pedro, sé razonable. Convéncele tú, dile que firme y nos vamos todos a casa. Te daremos una parte. Podemos arreglar lo tuyo también. No tendrás que vivir de su pensión. Intentaron comprarme. Con el dinero de mi propio padre, intentaron comprar mi complicidad en su secuestro. Me lancé hacia él. No lo pensé, no calculé. Simplemente me arrojé sobre mi hermano para quitarle esa llave. Ricardo gritó y trató de apartarse, pero chocamos contra la pared del pasillo. Gabriela chilló algo sobre llamar a seguridad, pero yo ya no escuchaba. Solo escuchaba la respiración agitada de mi padre al otro lado de la madera y el sonido de mi propia sangre exigiendo justicia. Forcejeamos. Ricardo era más joven, pero yo estaba movido por una fuerza que él no conocía, la dignidad de quien no tiene precio. Le retorcí la muñeca, y la llave cayó al suelo con un tintineo metálico que sonó a victoria. La empujé con el pie lejos de su alcance, me agaché y la recogí antes de que pudiera reaccionar. Se acabó, dije, jadeando, levantando la llave como un trofeo. Se acabó el asedio. Metí la llave en la cerradura. Mis manos temblaban, pero el mecanismo giró con un clic suave. Abrí la puerta de golpe. La habitación estaba en penumbra, con las persianas bajadas a cal y canto. Olía a encierro y a miedo. Mi padre estaba sentado en el borde de la cama, encogido, abrazándose a sí mismo. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas y extendió los brazos hacia mí como un niño pequeño. Pedro, sollozó. Pensé que no vendrías. Corrí hacia él y lo abracé. Sentí sus huesos frágiles bajo el pijama, el temblor incontrolable de su cuerpo. Estaba helado. Ya estoy aquí, papá. Ya estoy aquí. Nos vamos a casa. Pero cuando me giré para ayudarle a levantarse, vi a Gabriela y Ricardo bloqueando el marco de la puerta. Ricardo se sujetaba la muñeca dolorida, pero Gabriela tenía el teléfono en la mano y una expresión que me dijo que la guerra no había terminado, solo había cambiado de fase. No vais a ir a ninguna parte, dijo ella. He llamado a seguridad de la urbanización y les he dicho que un intruso ha agredido al dueño de la casa. Miré a mi padre, luego a ellos. La trampa estaba puesta, pero ellos no sabían algo fundamental. Yo ya no era solo el hijo cuidador. En ese cuarto oscuro, abrazado a mi padre aterrorizado, yo me acababa de convertir en su único escudo, y estaba dispuesto a que esa casa ardiera con todos nosotros dentro antes de dejar que le hicieran firmar ni un solo papel. Ignoré la amenaza de Gabriela sobre la seguridad privada. En ese momento, con mi padre temblando en mis brazos, las amenazas de una hermana que vivía de las apariencias me parecían tan frágiles como su coartada. Lo único que importaba era el hombre anciano que se aferraba a mi camiseta como si fuera un náufrago agarrado a una tabla en medio del océano. Agua, graznó mi padre. Tenía los labios secos, agrietados, con esa película blanquecina que aparece cuando la deshidratación empieza a ganar la batalla. Voy a buscarte agua, papá, dije suavemente, intentando soltarme. No, su agarre se tensó con una fuerza sorprendente. No me dejes solo, Pedro, por favor. Miré alrededor de la habitación. Era una celda de lujo, una cama de matrimonio con sábanas de hilo egipcio que olían a lavanda artificial, una mesilla de noche vacía y esas cortinas pesadas que bloqueaban cualquier noción del tiempo. Ni un vaso, ni una botella, nada. Ricardo, dije sin mirar hacia la puerta, manteniendo la vista fija en los ojos inyectados en sangre de mi padre. Trae agua. Ahora. No estás en posición de exigir nada, respondió Gabriela desde el pasillo. Su tono seguía siendo imperioso, pero noté una grieta, una ligera vibración en su voz. Estaba nerviosa. Me giré despacio. Ricardo estaba pálido, sujetándose la muñeca que yo le había retorcido, pero Gabriela había entrado en la habitación.
En sus manos ya no tenía el teléfono, sino la carpeta, esa maldita carpeta azul. La blandía delante de su pecho como un escudo, o tal vez como un arma. Papá tiene sed, dije, marcando cada sílaba. Si le pasa algo en esta habitación, Gabriela, no será solo un asunto civil, será homicidio imprudente. ¿Entiendes eso? O en California las leyes de la física y la biología no aplican. Hubo un silencio tenso. Ricardo miró a su hermana, esperando instrucciones. Ella apretó la mandíbula, sus ojos calculando riesgos y beneficios a la velocidad de la luz. Finalmente, asintió con la cabeza hacia Ricardo. «Trae una botella», concedió ella. «Y sus pastillas están en la cocina, en la bolsa que trajimos». Ricardo desapareció por el pasillo. Me quedé solo con ella y con mi padre. Gabriela cerró la puerta detrás de ella, pero no con llave esta vez. Se apoyó contra la madera, bloqueando la salida con su cuerpo delgado y fibroso. «Siéntalo bien», Pedro ordenó, caminando hacia la cama. «Tiene que estar lúcido, tiene que entender lo que va a hacer». Ayudé a mi padre a incorporarse contra el cabecero acolchado. Se llevó la mano al pecho, frotando el esternón. «Me duele, hijo», susurró. «Me aprieta». «Es la ansiedad, papá. Respira despacio. Ya estoy aquí». Gabriela tiró la carpeta sobre el edredón, justo al lado de las piernas de mi padre. Se abrió con el impacto, revelando un taco de folios con el sello de una notaría de Madrid que yo no conocía. No era la notaría de don Anselmo, el amigo de toda la vida de papá. Era una de esas franquicias legales rápidas, de las que te cobran por volumen y no hacen preguntas. «Léelo», dijo ella, «para que veas que no somos los monstruos que tú crees, para que veas que es lo justo». Cogí los papeles. Mis manos todavía temblaban por la adrenalina, pero mi mente, entrenada por años de corregir exámenes y leer letra pequeña de prospectos médicos, se enfocó con una claridad láser. No tardé más de un minuto en entender la carnicería legal que habían preparado. Era una revocación total del testamento actual. En el testamento vigente, el que papá redactó lúcidamente hace 5 años, la estructura era clara y legalmente impecable. El tercio de legítima estricta se dividía entre los 3, como manda la ley española. Pero el tercio de mejora y el tercio de libre disposición, ese 66% del patrimonio que permite a un padre premiar a quien le cuida, estaban asignados íntegramente a mí, no por capricho, no por manipulación, sino porque era la única manera de compensar que yo hubiera renunciado a mi carrera, a mi cotización y a mi vida personal para ser su enfermero 24 horas al día. Lo que tenía delante era una demolición. El nuevo documento establecía un reparto igualitario, 3 tercios idénticos, 33, 3% para Ricardo, 33, 3% para Gabriela, 33, 3% para mí. Y, lo que era más escalofriante, incluía una cláusula de poder notarial inmediato, poder general de ruina, que otorgaba a Ricardo y Gabriela capacidad para administrar, gravar y enajenar los bienes de papá debido a su deterioro cognitivo. Levanté la vista. Sentí asco, un asco físico, denso, que me subió por la garganta. «¿Justo?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. «¿Llamas a esto justo? Somos 3 hijos», Pedro, dijo ella, irguiéndose, ajustándose la solapa de su chaqueta de marca. 3 hijos iguales. ¿Por qué tú vas a llevarte casi el 80% del patrimonio? ¿Porque le cambias los pañales? Eso es un trabajo, Pedro. Si quieres, podemos asignarte un sueldo de cuidador con efecto retroactivo. Pero el patrimonio, los pisos, las cuentas, eso es de la familia, de toda la familia. Yo no cobro un sueldo, repliqué, sintiendo cómo la sangre me hervía. Yo soy su hijo. Yo soy el que está ahí cuando grita de dolor. Yo soy el que le da de comer. Vosotros sois visitas, sois turistas en su vida. La puerta se abrió y Ricardo entró con una botella de agua y el pastillero semanal que habían robado de casa. Le quité la botella de las manos sin darle las gracias y ayudé a papá a beber. Bebió con ansia, derramándose agua por la barbilla, tosiendo. Le di su pastilla para la presión y el anticoagulante. Solo después de que tragó y respiró hondo, me volví hacia mis hermanos. «Esto no es por justicia», dije, golpeando los papeles con el reverso de la mano. «Nadie hace esto un sábado por la mañana, secuestrando a su padre, por un sentido abstracto de justicia. Esto es desesperación». Miré a Ricardo, realmente lo miré. Debajo del traje caro, vi las ojeras, vi el cuello de la camisa ligeramente desgastado, vi el tinte barato en su pelo para ocultar las canas, y recordé los rumores. Recordé las llamadas cortas, evasivas. «¿Cuánto debes, Ricardo?», disparé. Él parpadeó sorprendido. «¿Qué? No sé de qué».
La casa, le interrumpí, señalando las paredes de pladur de ese chalet pretencioso. Este sitio, el coche, el colegio de los niños. ¿Cuánto debes? ¿Estás en el ASNEF? ¿Te van a embargar? Cállate, gritó, y su máscara de hombre de negocios se rompió. Su cara se puso roja, congestionada. Tú no sabes nada. Tú vives en tu burbuja de pobreza, sin ambición, viviendo de la pensión de papá. No tienes ni idea de lo que cuesta mantener una vida real ahí fuera. Una vida real, repetí con ironía. Una vida real es vivir por encima de tus posibilidades para impresionar a vecinos que ni siquiera te saludan. Me van a ejecutar la hipoteca el mes que viene, estalló. La confesión salió de él como un vómito. Se llevó las manos a la cabeza, caminando en círculos por la pequeña habitación. El banco me ha dado hasta el día 30. Si no pongo 60.000 euros sobre la mesa, me quitan la casa. Mis hijos van a verse en la calle. ¿Entiendes eso, Pedro? Es por mis hijos. Ahí estaba. La verdad, cruda y patética. La crisis de 2008 nunca terminó para gente como Ricardo. Solo se disfrazó de crédito barato hasta que la burbuja volvió a estallar en su cara. Necesitaba el poder notarial para vender, para hipotecar, para sangrar el patrimonio de papá y tapar sus propios agujeros negros. Me giré hacia Gabriela. Ella no parecía afectada por la confesión de Ricardo. De hecho, lo miraba con cierto desprecio. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Tú también tienes una hipoteca en California? ¿O es que el sueño americano te ha salido caro? Gabriela apretó los labios hasta que fueron una línea fina y blanca. Mis asuntos no son de tu incumbencia. Lo son si intentas robarle a mi padre. Di un paso hacia ella. Ya no me intimidaba su ropa cara ni su actitud de ejecutiva. Papá me contó algo hace un tiempo. Una carta del banco que llegó por error a casa, algo sobre una transferencia internacional de vuelta. ¿Y tu marido sigue trabajando en esa firma de inversiones? ¿O le despidieron? Vi el miedo en sus ojos. Un destello fugaz, pero suficiente. Desfalco, dije, lanzando una moneda al aire. Una intuición basada en años de verla mentir. ¿O es deuda fiscal? En Estados Unidos no se andan con tonterías con el IRS, ¿verdad? Necesitas liquidez. Necesitas dinero limpio de España para tapar agujeros sucios en San Diego. Es mi dinero, gritó ella, perdiendo los estribos por completo. Su acento americano impostado desapareció, dejando salir a la chica de barrio que siempre había intentado ocultar. Es mi herencia. Tengo derecho a ella. No voy a dejar que te lo quedes todo tú solo porque no tuviste las agallas de salir de España y triunfar. Triunfar. Mi padre habló. Su voz era débil, pero cortó el aire como un cuchillo. Todos nos giramos hacia la cama. Roberto se había enderezado. El agua y la pastilla parecían haberle devuelto un poco de color, o tal vez era la indignación la que le bombeaba sangre a las mejillas. Nos miraba a los tres, pero su mirada se detuvo en Ricardo y Gabriela. No había amor en esa mirada. Había una decepción tan profunda que dolía verla. ¿Triunfar?, repitió mi padre, con lágrimas resbalando por las arrugas de sus mejillas. ¿Llamáis triunfar a esto? ¿A encerrar a vuestro padre? ¿A robarle? Papá, no lo entiendes. Empezó Ricardo, acercándose a la cama con tono suplicante. Es para ayudarte, para gestionar mejor. Atrás, bramó mi padre, levantando una mano temblorosa. No me toques. Ricardo se detuvo, como si le hubieran abofeteado. Habéis venido a por la carne, dijo mi padre, y cada palabra era una sentencia, como buitres. Pensabais que estaba senil, pensabais que el viejo ya no se entera, que Pedro es tonto. Gabriela recuperó la compostura antes que Ricardo. Cogió un bolígrafo de su bolsillo y lo puso sobre los papeles, empujándolos hacia las manos de papá. Papá, deja el drama. No tenemos tiempo. La seguridad va a llegar en cualquier momento, y Pedro ha montado un espectáculo. Firma. Firma esto y te llevamos a casa. Te prometo que te llevamos a casa y te dejamos en paz. Solo queremos asegurar nuestra parte. Es lo justo. Mamá hubiera querido que fuera a partes iguales. No nombres a tu madre, gritó papá. Firma. Gabriela agarró la mano de papá y trató de cerrarla alrededor del bolígrafo. Fue un gesto violento, desesperado. Suéltalo. Me abalancé sobre ella. La empujé. No fue un empujón fuerte, pero ella llevaba tacones altos en una alfombra gruesa. Perdió el equilibrio y cayó sentada sobre la cama, haciendo que el colchón rebotara y mi padre soltara un gemido de dolor. Ricardo se metió en medio, agarrándome por los hombros. No la toques. Estás loco. Está haciéndole daño, grité, forcejeando con él. El caos estalló en la habitación pequeña. Gritos, empujones. La botella de agua volcó sobre la mesilla, y en medio de todo, mi padre, encogido, llorando en silencio,
viendo cómo sus hijos se convertían en bestias por un dinero que él había ganado con el sudor de su frente. De repente, Gabriela se levantó, con el pelo revuelto y los ojos salvajes. Agarró los papeles y el bolígrafo y se los puso a papá en el pecho, presionando contra su esternón. «Firma de una puta vez, papá», chilló. «Firma o te juro que te incapacitamos. Tengo a un médico amigo que firmará lo que sea. Te meteremos en una residencia y no volverás a ver a Pedro nunca más. Firma». La amenaza flotó en el aire, obscena y terrible. Mi padre la miró. Miró el bolígrafo. Miró a Ricardo, que no decía nada, cómplice en su silencio cobarde, y luego me miró a mí. Vi la rendición en sus ojos. No rendición ante ellos, sino ante la situación. No quería pelear. No quería ver a sus hijos destrozándose. Su mano temblorosa se movió hacia el bolígrafo. «No, papá», susurré. «No lo hagas. Si firmo». La voz de papá era un hilo. «¿Me dejaréis ir con Pedro? ¿Ahora mismo?» «Sí», dijo Gabriela, con una avidez que daba náuseas. «Ahora mismo. Lo juramos». Mi padre tomó el bolígrafo. Sus dedos, deformados por la artrosis, apenas podían sostenerlo. Ricardo soltó el aire, aliviado, viendo la salvación de su hipoteca en la punta de esa pluma barata. Pero yo vi algo más. Vi la muerte. No la muerte física, sino la muerte de su voluntad. Si firmaba eso, si cedía ante el chantaje, ellos ganarían. Y no solo se llevarían el dinero, se llevarían su dignidad, se llevarían la verdad de que él era el dueño de su vida. Y supe que no podía permitirlo. Aunque tuviera que quemar el mundo, no di. Avancé, ignorando a Ricardo, y agarré los papeles de las manos de mi padre antes de que la tinta tocara el papel. «Pedro», gritó Gabriela. Rompí los papeles. Fue un sonido seco, satisfactorio. Rasgué el folio de la firma por la mitad, y luego, otra vez, y otra vez. Tiré los pedazos al aire como confeti en un funeral. «Nadie va a firmar nada hoy», dije, plantándome delante de la cama, cubriendo a mi padre con mi cuerpo. «Y si queréis incapacitarle, adelante. Llamad a vuestro médico amigo, pero yo voy a llamar a la Policía Nacional, al juzgado de guardia y a la prensa. Voy a contarle a todo el mundo, a los vecinos de esta urbanización de pijos, a los socios de tu marido en California y al banco de tu hipoteca, Ricardo, lo que habéis hecho aquí hoy. Secuestro, coacción, abuso». Ricardo se puso blanco como el papel. Sabía que no era un farol. Sabía que un escándalo así sería el clavo final en el ataúd de su reputación y de su crédito. «Pedro», empezó, tartamudeando. En ese momento, sonó el timbre de la puerta principal. Un sonido largo, insistente. «Debe ser la seguridad», dijo Gabriela, intentando recuperar el control, aunque su voz sonaba frágil. «No», dije yo, sacando mi móvil del bolsillo. La pantalla brillaba con una llamada en curso al 112 que yo había marcado a escondidas mientras ellos discutían. «No es la seguridad privada». Puse el altavoz. «Policía Nacional, dígame», sonó la voz del operador, metálica y clara en la habitación silenciosa. Miré a mis hermanos. Vi el terror puro en sus caras, el terror de los que se creen intocables y de repente descubren que son mortales. «Hola», dije al teléfono, sin dejar de mirarles a los ojos. «Me llamo Pedro Sánchez. Estoy en la calle Los Olivos 24, en Majadahonda. Quiero denunciar un secuestro en curso. Las víctimas somos mi padre, de 89 años, y yo. Los agresores son mis hermanos». Gabriela se dejó caer en la silla, derrotada. Ricardo se llevó las manos a la cara, y mi padre, desde la cama, me agarró la mano y me la apretó con una fuerza que yo creía perdida. La cosecha de la avaricia había empezado, y iba a ser amarga. Los 10 minutos que pasaron entre mi llamada al 112 y la llegada de la primera patrulla fueron los más largos y silenciosos de mi vida. En esa habitación de invitados, que olía a ambientador caro y a traición, el aire se había vuelto irrespirable. Ricardo caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo, murmurando cosas sobre su reputación, sobre los vecinos, sobre qué iba a decir en el club de pádel si veían un coche patrulla en su puerta. Gabriela, por su parte, se había sentado en una butaca de diseño, rígida como una estatua de hielo, intentando recomponer su máscara de ejecutiva, aunque el temblor de sus manos la delataba. Yo no me moví de la cama. Seguía sujetando la mano de mi padre, sintiendo su pulso acelerado, irregular, bajo la piel fina como el papel de fumar. Él tenía los ojos cerrados, pero sabía que no dormía. Estaba rezando, intentando desaparecer. «Pedro, por favor», intentó Ricardo una última vez, con la voz rota. «Diles que ha sido un error. Diles que te pusiste nervioso. Si entran aquí,
Si levantan un atestado, me hunden. El banco se enterará. Mis socios se enterarán. Le miré. Ya no veía a mi hermano. Veía a un extraño con deudas que llevaban mi apellido. El atestado es lo único que va a salvar a papá de vosotros, dije. Cuando el sonido de las sirenas cortó el aire tranquilo de la urbanización privada, Ricardo se estremeció físicamente. Fue un sonido agudo, creciente, que rompió la burbuja de impunidad en la que habían vivido. Vi por la ventana cómo las luces azules rebotaban contra los muros blancos de los chalets vecinos. Cortinas que se movían. Vecinos que salían a regar plantas que no necesitaban agua. El juicio social, ese que dirán que tanto aterraba a la clase media aspiracional de Madrid, acababa de empezar. Golpearon la puerta. Ricardo no se movió. Tuvo que ser Gabriela quien bajara a abrir, recomponiéndose el traje, alisándose la falda como si fuera a recibir a un cliente y no a la autoridad. Escuché voces en el recibidor, voces graves, profesionales, y luego el sonido de botas pesadas subiendo la escalera de madera flotante. 2 agentes de la Policía Nacional entraron en la habitación. Eran jóvenes, pero tenían esa mirada de quien ha visto demasiadas disputas domésticas y sabe distinguir a la legua quién es la víctima y quién el agresor. «Buenas tardes», dijo el más alto, recorriendo la escena con la mirada. Se detuvo en los papeles rotos en el suelo, en la botella de agua volcada, en mi padre encogido en la cama. «Hemos recibido un aviso de secuestro y coacción». «¿Quién es Pedro Sánchez?» «Soy yo», dije levantando la mano libre. «Es un malentendido». Agente, intervino Gabriela rápidamente, colocándose en su mejor ángulo, usando su voz de persona importante. «Es una discusión familiar que se ha salido de madre. Mi hermano es muy emocional y...» «Señora, guarde silencio. Por favor», la cortó el agente, sin siquiera mirarla. Se acercó a la cama. «Señor, Roberto Sánchez». Mi padre abrió los ojos. Estaban llenos de lágrimas. Asintió levemente. «¿Quiere usted estar aquí?», preguntó el policía, con una suavidad que contrastaba con su tono anterior. «No», graznó mi padre. Su voz era un hilo de dolor. «Quiero irme a casa. Quiero irme con Pedro. Me duele el pecho». La mención del dolor de pecho cambió la atmósfera de la habitación instantáneamente. Dejó de ser un escenario criminal para convertirse en una emergencia médica. «Solicita asistencia sanitaria», dijo el agente a su compañero, que ya estaba hablando por la radio del hombro. «SAMUR en camino». «¿Médicos?» Ricardo se puso pálido. «No hace falta, de verdad. Nosotros podemos llevarle». «Usted no va a llevar a nadie a ninguna parte», dijo el agente, girándose hacia él y señalando el pasillo. «Salgan de la habitación. Los dos. Ahora, vamos a tomar declaración por separado». Cuando nos quedamos solos con la policía, sentí que el peso del mundo se aligeraba un poco. No mucho, pero lo suficiente para respirar. Les conté lo básico: la desaparición, el andador, la puerta cerrada con llave, la falta de medicación. No adorné nada, no grité. Aprendí en ese momento que la justicia no necesita adjetivos, necesita hechos. El SAMUR llegó 10 minutos después. Entraron con sus uniformes amarillos y naranjas, llenando la habitación de maletines y monitores. Cuando le pusieron el manguito de la tensión a mi padre, el pitido del monitor fue rápido, alarmante. «Tensión sistólica en 220», dijo el médico, mirando a su compañero con preocupación. «Está en crisis hipertensiva, deshidratación moderada, arritmia visible. Hay que trasladarlo ya. Hospital Puerta de Hierro». «¿Está grave?», pregunté, sintiendo que las rodillas me fallaban. «Si no le hubieran encontrado ahora, señor, probablemente le habría dado otro ictus. Esta misma tarde», respondió el médico, sin paños calientes. Se giró hacia el policía. «Agente, esto va al informe médico. Negligencia clara en paciente dependiente. La falta de medicación anticoagulante y el estrés agudo son los causantes». Esa frase fue la llave. Vi cómo el policía sacaba su libreta y anotaba. Negligencia clara, estrés agudo. Esas palabras no eran opiniones, eran munición legal. Mientras preparaban a mi padre en la camilla, yo no me quedé quieto mirando. Algo dentro de mí había cambiado. El hermano dolido, el hijo asustado, había dejado paso a otra cosa. Me convertí en un arquitecto de pruebas. Saqué mi móvil. «¿Qué hace?», me preguntó el segundo policía, que se había quedado en la puerta. «Documentar die». Hice una foto a la cerradura de la puerta. Hice una foto a la mesilla de noche vacía, sin agua ni pastillas. Hice una foto a los trozos de papel rotos en el suelo, donde se leía claramente «revocación de testamento» y el sello de la notaría. Hice una foto al andador de mi padre, abandonado en una esquina, lejos de su alcance, convirtiendo la habitación en una celda efectiva para alguien con su movilidad. Ricardo, que miraba desde el pasillo retenido por el otro agente,
Se dio cuenta de lo que estaba haciendo. «Pedro, no hagas esto», suplicó. «Por favor, podemos arreglarlo. Te doy mi parte, te lo doy todo, pero no dejes constancia». Me acerqué a él. Le miré a los ojos y vi el abismo de su ruina. «No quiero tu parte, Ricardo. No quiero tu dinero sucio. Lo que quiero es que un juez vea esto. Quiero que un juez vea lo que sois capaces de hacer por cubrir vuestras miserias». «Es tu hermano», susurró Gabriela, que lloraba en silencio, con el maquillaje corrido, habiendo perdido toda su altivez. «Era mi hermano», corregí. «Ahora es la parte contraria». Bajamos las escaleras detrás de la camilla. La salida de la casa fue un espectáculo dantesco para la urbanización. La ambulancia con las luces girando, el coche patrulla, los vecinos asomados a las vallas de sus jardines perfectos. Vi a la mujer de Ricardo salir de la cocina, con los niños, mirando la escena con horror. Ricardo se tapó la cara. Su vergüenza era absoluta, pero no me dio lástima. La vergüenza es el precio mínimo de la traición. «Señor Sánchez», me dijo el agente antes de subirme a la ambulancia, «tiene que venir a comisaría a poner la denuncia formal. Nosotros abriremos diligencias de oficio por el parte de lesiones y la privación de libertad, pero su testimonio es clave». «Iré», dije. «En cuanto deje a mi padre ingresado, iré. Quiero el número de diligencia y quiero solicitar una orden de alejamiento. Dada la situación de riesgo y la coacción económica, es lo procedente», asintió el agente. «Nosotros nos llevamos a sus hermanos a comisaría para tomarles declaración. No están detenidos formalmente todavía, pero van a venir en calidad de investigados». Me subí a la ambulancia. Cerraron las puertas y el ruido de la calle se apagó, sustituido por el zumbido del motor y el pitido rítmico del monitor cardíaco. Me senté junto a mi padre. Le habían puesto una vía y oxígeno. Parecía más pequeño, más frágil. Me apretó la mano. «Pedro», susurró, detrás de la mascarilla. «¿Qué va a pasar con ellos?» «No pienses en ellos, papá. Descansa». Pero yo sí pensaba en ellos. Mientras la ambulancia se abría paso por la A6 hacia el hospital, mi mente trabajaba a una velocidad que no conocía. No estaba pensando en venganza emocional. Estaba pensando en el Código Civil. Recordé las conversaciones con don Anselmo, el viejo notario amigo de papá, cuando hicimos el testamento original. Recordé una cláusula que él mencionó de pasada, algo que rara vez se usa en España porque es difícil de probar, pero que existe para casos extremos. Indignidad sucesoria. Artículo 756 del Código Civil. El que hubiere empleado amenaza, fraude o violencia para obligar al testador a hacer testamento o a cambiarlo. El que, tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, no le hubiere prestado las atenciones debidas. Tenía las fotos. Tenía el parte del SAMUR certificando la negligencia médica y el abandono. Tenía a la Policía Nacional testificando la puerta cerrada con llave. Tenía los papeles rotos de la coacción. No necesitaba gritarles. No necesitaba pelear a puñetazos. Solo necesitaba construir el caso. La arquitectura de la justicia era lenta, fría y burocrática, pero era implacable. Mis hermanos habían jugado a las damas, intentando un movimiento rápido y torpe para comerse una ficha. Yo iba a jugar al ajedrez. Llegamos a urgencias del Puerta de Hierro. El trajín de camillas, enfermeras y luces blancas me resultó familiar, casi reconfortante. Era mi terreno. Aquí, la salud era lo único que importaba, no las hipotecas ni los coches de lujo. Mientras ingresaban a papá en la unidad de observación coronaria, me quedé en la sala de espera. Saqué mi cartera. Tenía 20 euros, mi DNI y la tarjeta sanitaria de papá. Me sentía agotado, sucio, con el chándal manchado de sudor, pero me sentía limpio por dentro. Saqué el móvil de nuevo. Busqué en Google. Abogado especialista Derecho Sucesorio Penal Madrid. No iba a esperar a que ellos contrataran a sus abogados caros de bufetes de la Castellana. Iba a atacar primero. Iba a blindar a mi padre de tal manera que ni Ricardo ni Gabriela pudieran acercarse a menos de 500 metros de su cuenta bancaria o de su cama. Una enfermera salió a buscarme. «Pedro Sánchez». «Sí. Su padre está estable. La tensión ha bajado. Está sedado, pero pregunta por usted». «Y». La enfermera dudó un momento. «Hay 2 personas en el control de seguridad preguntando por el paciente. Dicen que son sus hijos. Seguridad no les ha dejado pasar porque usted consta como el contacto principal, pero están montando un número». Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Ni siquiera la vergüenza de la policía les había detenido. La desesperación económica es un combustible muy potente. «Dígale a seguridad que llame a la policía si insisten», dije, poniéndome de pie. «Esas personas no son familia, son los acreedores de la vida de mi padre, y no van a cobrar».
Caminé hacia el box de mi padre, sacando la libreta que siempre llevaba conmigo para apuntar sus medicinas. Abrí una página nueva. No apunté dosis ni horarios. Escribí 3 palabras. 1. Parte de lesión. 2. Denuncia penal. 3. Desheredación. La arquitectura estaba trazada. Ahora solo faltaba poner los ladrillos, uno a uno, hasta levantar un muro que mis hermanos no pudieran saltar jamás. El pitido rítmico del monitor cardíaco se convirtió en la única banda sonora de las siguientes 3 horas. Era un sonido hipnótico, clínico, que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte, entre tener un padre y ser huérfano. Me senté en la silla de plástico incómoda junto a la cama, viendo cómo el suero goteaba lentamente hacia la vena de su brazo, diluyendo el horror de la mañana con cada gota transparente. Fuera, en el pasillo del hospital Puerta de Hierro, la vida seguía. Escuchaba el carrito de las comidas, las voces de las enfermeras en el cambio de turno, los avisos por megafonía, pero dentro del box 14, el tiempo se había detenido. Mi padre abrió los ojos poco después de las 2 de la tarde. No hubo ese momento de confusión habitual en los despertares de hospital. Sabía exactamente dónde estaba y por qué. Sus ojos, normalmente de un marrón cálido, estaban vidriosos, cargados de una tristeza antigua que me dolió más que verle entubado. Pedro. Su voz era un rasguido áspero. Me incliné rápidamente, acercándole el vaso de agua con pajita que la enfermera había dejado. «Bebe despacio, papá. Estás bien, estás a salvo». Bebió con ansia, como si quisiera lavarse el sabor a miedo de la boca. Cuando terminó, dejó caer la cabeza contra la almohada y suspiró. Un suspiro profundo, tembloroso, que parecía vaciarle los pulmones por completo. «He sido un tonto», hijo susurró, mirando al techo blanco. «Un viejo tonto y orgulloso». «No digas eso. Ellos te engañaron. Te llevaron allí con mentiras». «No, Pedro». Giró la cabeza y me miró. La intensidad de su mirada me clavó en la silla. «No me engañaron. Yo sabía que querían dinero. Siempre quieren dinero. Fui porque pensé que esta vez sería diferente. Pensé que si les ayudaba una última vez, me dejarían en paz. O mejor dicho, pensé que me querrían un poco». Me quedé helado. ¿Ayudarles? «Papá, intentaron robarte la herencia». «Eso fue después», dijo, cerrando los ojos como si la luz le hiciera daño. «Eso fue cuando les dije que no tenía más liquidez. Pedro, hay cosas que no sabes, cosas que te oculté porque me daba vergüenza, porque tú te desvives por mí con mi pensión de 1000 euros. Y yo les he estado dando dinero a espaldas tuyas». Sentí un nudo en el estómago. «¿De qué estás hablando? Hace 6 meses, Ricardo vino a casa. Fue un martes. Tú habías ido a la farmacia». Lloró, Pedro. Lloró como cuando tenía 5 años y se raspaba las rodillas. Me dijo que tenía problemas de juego, póker online, apuestas deportivas, un agujero negro. Me dijo que le iban a partir las piernas si no pagaba. Le di 20.000 euros. ¿20.000? El aire salió de mis pulmones. «Papá, esos eran tus ahorros para la dependencia». «Lo sé, pero es mi hijo. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar que le hicieran daño?» Una lágrima solitaria rodó por su sien hasta perderse en las canas. «Y Gabriela. Gabriela no es mejor. Su marido, ese americano tan elegante, lleva 2 años en paro. La inversión de la que hablaban era para pagar fianzas legales. Hace 1 año le transferí otros 40.000, hice el cálculo mentalmente y sentí vértigo. 60.000 euros. 60.000 euros que mi padre había guardado hormiguita a hormiguita, privándose de calefacción, de ropa nueva, de viajes, para tener una vejez digna, y ellos se lo habían bebido, se lo habían jugado, lo habían quemado en apariencias y vicios, mientras yo contaba los céntimos en el supermercado para comprar la marca blanca de yogures. «¿Por qué no me lo dijiste?», pregunté, y mi voz sonó más dolida de lo que pretendía. «Porque tú eres recto, Pedro. Tú tienes moral. Tú me hubieras dicho que no por mi propio bien, y tenías razón. Pero un padre a veces prefiere ser estafado por sus hijos que admitir que ha criado a 2 extraños». Me tomó la mano. Su agarre era débil pero desesperado. «El secuestro de hoy no fue avaricia, Pedro. Fue pánico. Se les acabó el dinero que les di. Ricardo tiene la ejecución hipotecaria el lunes. Gabriela tiene que pagar a los abogados en San Diego la semana que viene. Estaban acorralados. Vinieron a por mí como animales heridos porque soy lo único que les quedaba por exprimir. Y cuando me negué a firmar el cheque, se volvieron locos. La revelación cayó sobre mí con el peso de una sentencia. No eran monstruos de cuento. Eran algo peor. Eran fracasados desesperados. Habían convertido su vida en una mentira tan grande
que estaban dispuestos a sacrificar a su propio padre en el altar de su reputación. La dignidad de Ricardo no era mantener su honor, era mantener su chalet. La de Gabriela no era el amor filial, era no admitir que su sueño americano era una pesadilla de fraudes. «Descansa, papá», dije, levantándome. Necesitaba aire. Necesitaba salir de esa habitación porque sentía que las paredes se cerraban sobre mí. «Voy a por un café. Vuelvo en 5 minutos». «No te vayas lejos», suplicó, «solo al pasillo». «Estoy aquí mismo». Salí del box y el aire fresco del pasillo del hospital me golpeó la cara, pero no alivió el calor que sentía en el pecho. Caminé hacia la máquina de café al final del corredor, cerca de la sala de espera de familiares. Y allí estaba él, Ricardo. No sé cómo había burlado a la seguridad, o si simplemente había esperado horas en la cafetería pública hasta encontrar un momento. Estaba sentado en uno de los bancos de metal, con la cabeza entre las manos. La chaqueta del traje estaba arrugada, la corbata aflojada. Parecía haber envejecido 10 años en 6 horas. Cuando me vio, se levantó de un salto. «Pedro». Me detuve. Mi primer instinto fue llamar a seguridad. Mi segundo instinto fue partirle la cara. Pero mi tercer instinto, el que había cultivado cuidando a un anciano dependiente, fue una frialdad absoluta. «Tienes una orden de alejamiento en trámite, Ricardo. Si te ven aquí, te detienen». «Lo sé». Me da igual, dio un paso hacia mí, con las manos abiertas en gesto de súplica. «Necesito hablar contigo. 5 minutos. Por favor. Por los viejos tiempos. Por mamá». «No te atrevas a nombrar a mamá», dije, bajando la voz para no montar un espectáculo en medio del hospital. «Mamá se murió pensando que eras un hombre de bien. Menos mal que no está aquí para ver en qué te has convertido». «Estoy desesperado», Pedro susurró, y vi que le temblaba la barbilla. «Tienes que entenderlo. Me lo van a quitar todo. La casa, el coche. Elena me ha dicho que si perdemos la casa, se lleva a los niños y se va a casa de su madre. Voy a perder a mi familia». «Tú no tienes familia, Ricardo. Tienes rehenes. No seas así». Su voz subió un tono, histérica. «Somos hermanos. La sangre tira. Papá querría que lo arregláramos. Mira, olvida lo del testamento, olvida los papeles. Fue una locura, lo reconozco. Estábamos fuera de sí, pero necesito ayuda. Préstame algo. Convence a papá de que me avale una última vez. Solo necesito tapar el agujero del banco y prometo que os devuelvo hasta el último céntimo». Le miré y sentí una lástima profunda, pero no era esa lástima cálida que te lleva a ayudar. Era la lástima que sientes por un perro rabioso que sabes que hay que sacrificar. «¿Sabes lo que me ha contado papá?», le pregunté. «Me ha contado los 20.000 euros del juego. Me ha contado los 40.000 de Gabriela. Me ha contado que lleváis años desangrándole mientras yo le compraba los pañales en oferta». Ricardo palideció. Eso eran préstamos. No, eso eran robos consentidos por amor. Pero hoy se ha acabado el amor, Ricardo. Hoy habéis cruzado la línea. Es dinero, Pedro. Solo es puto dinero. Me agarró del brazo. ¿Vas a dejar que tu hermano se hunda por dinero? ¿Vas a dejar que tus sobrinos se queden en la calle? Me solté de su agarre con un movimiento seco. Me sacudí la manga de la chaqueta como si me hubiera tocado algo sucio. «No es dinero», dije, mirándole fijamente a los ojos. «Es dignidad. Es respeto. Es que papá se me ha meado encima 3 veces esta semana porque no controla sus esfínteres. Y tú no estabas allí para limpiarle. Es que cuando tiene miedo por la noche, soy yo quien le canta las canciones de la guerra. Yo trabajo. Yo tengo una vida. Tú tienes una mentira. Y hoy se ha terminado. Pedro, por favor». Empezó a llorar. Lágrimas gordas, patéticas, de niño mimado que nunca ha escuchado un no. «Si no me ayudas, estoy muerto. Civilmente muerto. Nadie me contratará. Nadie me dará crédito». «Deberías haber pensado en eso antes de encerrar a tu padre en una habitación sin agua», dije. Mi voz era roca sólida. «Escúchame bien, Ricardo, porque es la última vez que vamos a hablar sin abogados delante. Papá está vivo de milagro. Si le hubiera pasado algo, si ese dolor de pecho hubiera sido un infarto, ahora mismo estarías en el calabozo por homicidio. Tienes suerte. Solo te vas a enfrentar a la ruina económica y a una condena por coacciones. ¿Me vas a denunciar? ¿A tu propia sangre? La familia no son los apellidos, Ricardo. La familia no es la sangre. La familia son los actos. La familia es quien te cuida cuando no puedes caminar. La familia es quien te respeta. Tú dejaste de ser familia esta mañana cuando decidiste que tu hipoteca valía más que la vida de papá. Te vas a arrepentir». Su tono cambió de súplica a amenaza en un segundo, mostrando la verdadera cara de la rata acorralada. «Cuando papá muera, estarás solo. No tendrás a nadie.
Te quedarás en esa casa vieja pudriéndote. Prefiero pudrirme solo con mi conciencia tranquila que vivir en tu palacio de mentiras, respondí. Vi a 2 guardias de seguridad acercarse por el pasillo, alertados probablemente por el tono de voz de Ricardo o por alguna enfermera. Ricardo también los vio. Me lanzó una última mirada de odio puro, el odio de Caín, y se dio la media vuelta. Salió corriendo hacia las escaleras de emergencia, huyendo como lo había hecho toda su vida, escapando de las consecuencias. Me quedé allí de pie, temblando ligeramente. No por miedo, sino por la descarga de adrenalina de haber cortado el cordón umbilical podrido que nos unía. Me di la vuelta y caminé hacia la máquina de café. Saqué una moneda, la metí en la ranura y esperé a que el vaso de papel se llenara de ese líquido negro y amargo de hospital. Lo tomé entre mis manos, dejando que el calor me reconfortara las palmas frías. Bebí un sorbo. Sabía a quemado, sabía a realidad. Volví a entrar en la habitación. Mi padre se había quedado dormido, con la boca ligeramente abierta, roncando suavemente. Me senté a su lado y le cogí la mano otra vez. Se han ido, papá, susurré, aunque no podía oírme. Se han ido para siempre. Y por primera vez en 4 años sentí que no estaba cuidando a un anciano moribundo. Sentí que estaba protegiendo lo único que quedaba intacto en nuestra familia, la verdad. Ricardo tenía razón en una cosa. La sangre tira. Pero a veces la sangre está gangrenada y hay que amputar para que el cuerpo sobreviva. Hoy había sido el día de la amputación. Dolía como el infierno, pero era la única manera de seguir viviendo. Saqué el móvil y marqué el número del abogado que había encontrado en Google. Dígame, contestó una voz profesional. Buenas tardes. Quiero contratarle para un caso de indignidad sucesoria y modificación urgente de testamento. Y necesito que sea rápido, muy rápido. 6 meses. Ese fue el tiempo que tardó la maquinaria de la justicia en arrastrarnos desde el pasillo aséptico del hospital hasta los juzgados de Plaza de Castilla. 6 meses de citaciones, de abogados caros intentando negociar acuerdos que rechazamos sistemáticamente y de un silencio absoluto por parte de Ricardo y Gabriela. Un silencio que no era de arrepentimiento, sino de estrategia legal. La mañana del juicio, Madrid amaneció gris, con una de esas lluvias finas que te calan hasta los huesos. Empujé la silla de ruedas de mi padre por la rampa de acceso a los juzgados. Aunque físicamente se había recuperado bastante bien de la crisis hipertensiva, emocionalmente el evento le había pasado una factura impagable. Caminaba más despacio, hablaba menos y había una sombra en su mirada que antes no estaba. La sombra de saber que tu propia sangre te ha traicionado. ¿Estás listo, papá?, le pregunté mientras esperábamos el ascensor. Le ajusté la manta sobre las piernas. Él asintió, apretando los labios. Llevaba su mejor traje, el que usaba para las bodas y los funerales. Para él, esto era un poco de ambas cosas. Estoy listo, hijo. Que se acabe hoy. En el pasillo de la 3ª planta, los vimos. Estaban sentados en un banco de madera, lejos el uno del otro. La alianza de la desesperación se había roto en cuanto las cosas se pusieron feas. Ricardo parecía un espectro. Había perdido peso, el pelo se le veía ralo y el traje le quedaba grande. La ejecución hipotecaria se había llevado a cabo hacía 2 meses. Sabía por el barrio que su mujer se había ido con los niños a casa de sus suegros. Gabriela, por su parte, mantenía la barbilla alta, pero se le notaba el maquillaje excesivo para cubrir las ojeras. Al vernos, Ricardo hizo un amago de levantarse, pero su abogado le puso una mano en el pecho y le obligó a sentarse de nuevo. No nos saludamos. No había nada que decir. Entramos en la sala. Era un espacio pequeño, revestido de madera barata y con olor a cera vieja. El juez, un hombre de unos 50 años con cara de pocos amigos, revisaba los expedientes con gesto aburrido. Para él, éramos un número más en la lista de miserias familiares de la mañana. Para nosotros, era el fin del mundo. El juicio fue rápido y brutal. La estrategia de la defensa fue predecible y patética. Intentaron pintar a Ricardo y Gabriela como hijos preocupados que solo querían proteger a un padre senil de un hermano manipulador. Hablaron de intervención necesaria, de confusión mental de papá, de mi supuesta influencia indebida. Pero yo había hecho los deberes. Mi abogado, un penalista afilado como una navaja que habíamos pagado con los ahorros que pude rescatar, desmontó su teatro en 10 minutos. Presentó las fotos de la habitación cerrada. Presentó el informe del SAMUR. Deshidratación, falta de medicación, riesgo vital inminente. Presentó los extractos bancarios que probaban los 60.000 euros que papá ya les había dado, desmontando la teoría de que yo lo controlaba todo. Y presentó los restos de los papeles rotos, reconstruidos con celo,
donde se veía claramente la intención de expolio patrimonial. Sin embargo, lo que definió el día no fueron los papeles, fue la voz de mi padre. Cuando le llamaron a declarar, hubo un silencio denso en la sala. El juez le ofreció hacerlo desde la silla de ruedas, pero papá, tirando de ese orgullo de la posguerra que le mantenía vivo, insistió en sentarse en el estrado. Señor Sánchez, dijo el juez, mirándole por encima de las gafas. ¿Entiende usted por qué estamos aquí? Sí, señoría, dijo mi padre. Su voz temblaba un poco, pero era clara. Estamos aquí porque mis hijos olvidaron quién soy. La defensa alega que usted no estaba en plenas facultades y que ellos actuaron por su bien. ¿Qué tiene que decir a eso? Mi padre giró la cabeza, miró a Ricardo, miró a Gabriela, no con odio, sino con una pena infinita. Señoría, yo sé perfectamente quién soy, y sé cuánto dinero tengo, y sé que ese día tuve miedo, miedo de mis propios hijos. Hizo una pausa para tomar aire, llevándose la mano al pecho. Me encerraron como a un perro, me quitaron el agua, me dijeron que si no firmaba, me meterían en un asilo y no volvería a ver a Pedro. Eso no es protección, señoría, eso es crueldad. Yo les di todo lo que pude durante mi vida. Les pagué estudios, les di dinero cuando se metieron en líos, pero nunca fue suficiente. Ese día entendí que para ellos no soy un padre, soy un cajero automático que respira, y querían romper el cajero para sacar lo que quedaba. Ricardo rompió a llorar. Esta vez no sé si era teatro o si realmente la realidad de sus actos le golpeó en la cara. El juez tuvo que pedirle silencio. Gabriela miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de su padre. Gracias, señor Sánchez, dijo el juez, con un tono mucho más suave. No hay más preguntas. La sentencia llegó 2 semanas después. Fue contundente, ejemplarizante, casi bíblica. Ricardo, considerado el autor material e intelectual del secuestro y las coacciones, agravado por el parentesco y la vulnerabilidad de la víctima, fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión. Al superar los 2 años y tener antecedentes menores por temas de tráfico que salieron a la luz, el juez ordenó su ingreso. No habría suspensión de pena. La avaricia le había costado la libertad. Gabriela, considerada cooperadora necesaria, recibió una condena de 18 meses. No iría a la cárcel, pero los antecedentes penales destrozaron su visado en Estados Unidos. Su vida de éxito en California se evaporó en el momento en que la embajada recibió la notificación. Estaba atrapada en España, sin trabajo, sin reputación y marcada legalmente. Pero la justicia penal era solo la mitad del camino. Faltaba la justicia moral. 3 días después de la sentencia, llevé a papá a la notaría de don Anselmo. No era la franquicia barata que habían usado mis hermanos. Era un despacho serio, con estanterías llenas de libros de derecho encuadernados en piel y olor a caoba. Don Anselmo nos recibió con un abrazo, algo raro en un notario, pero conocía a papá desde hacía 40 años. Roberto, siento mucho todo lo que ha pasado, dijo, sentándose tras su inmenso escritorio. He preparado el borrador tal y como me pediste. Papá asintió, alisando el papel con sus manos manchadas por la edad. Léelo, Anselmo. Quiero que Pedro lo escuche bien. Quiero que no haya dudas. El notario se ajustó las gafas y empezó a leer con esa cadencia monótona y solemne del lenguaje legal español. En uso de sus facultades mentales, el testador procede a la revocación de cualquier testamento anterior. En cuanto a sus hijos, Ricardo y Gabriela Sánchez, hizo una pausa dramática y nos miró. El testador manifiesta su voluntad de reducir su participación en la herencia a la legítima estricta. Don Anselmo dejó los papeles sobre la mesa y se dirigió a mí para explicarme la arquitectura legal de lo que acabábamos de hacer. Pedro, en España es muy difícil desheredar totalmente. Se puede hacer, y con la sentencia penal en la mano por maltrato y coacciones, tendríamos causa legal según el artículo 853 del Código Civil. Pero eso les daría pie a impugnar, a alargar esto años en tribunales. Tu padre ha elegido una vía más inteligente, una vía quirúrgica. Sacó un esquema dibujado en un papel. La herencia se divide en 3 tercios, la legítima, la mejora y la libre disposición. Lo que hemos hecho es blindarte. A Ricardo y a Gabriela solo les corresponde, por ley, compartir el tercio de legítima estricta con Pedro. Es decir, se reparten un 33% entre 3. Les toca un 11% a cada uno. Nada más. ¿Y el resto? Pregunté. El tercio de mejora va íntegro para ti. El tercio de libre disposición va íntegro para ti. Y tu parte de la legítima estricta también. En resumen, Pedro, tú te quedas con casi el 80% del patrimonio total. La casa, las cuentas, los fondos,
Todo queda bajo tu control. Ellos recibirán una cantidad simbólica, la mínima que obliga la ley, para que no puedan abrir la boca. Es lo que llamamos el castigo del tercio. Mi padre tomó la pluma. No le temblaba la mano esta vez. No lo hago por el dinero, Pedro me dijo, mirándome a los ojos. Sabes que me da igual el dinero. Lo hago para que sepas que lo que hiciste, dejar tu vida, cuidarme, protegerme, eso tiene un valor. Ellos eligieron el camino rápido y lo perdieron todo. Tú elegiste el camino difícil y aquí estás. Papá, no necesito. Firma, hijo. Es mi voluntad. Es mi última palabra como padre y como hombre. Firmó con un trazo firme. R. Sánchez. Luego firmé yo como testigo, y don Anselmo estampó su sello notarial con un golpe seco que resonó como un martillazo final. Salimos a la calle. El sol de la tarde iluminaba la calle Serrano. Mi padre respiró hondo, como si el aire fuera más limpio ahora que los papeles estaban en orden. ¿Sabes qué, Pedro?, me dijo mientras le ayudaba a subir a la furgoneta. ¿Qué, papá? Me siento más ligero. Es triste. Es terriblemente triste tener que protegerse de los hijos. Pero hoy, por primera vez desde que vi ese andador lejos de mi cama, siento que he recuperado el control de mi casa y de mi vida. Y así va a ser hasta el final, papá. Te lo prometo. Arrancé el coche. Ricardo estaba camino de la cárcel de Soto del Real. Gabriela estaba buscando un piso compartido en algún barrio barato de Madrid, escondiéndose de sus antiguas amistades. Y nosotros volvíamos a casa. A nuestra rutina. Al café de las 7 y la pastilla de las 8. La justicia humana había dictado sentencia. La justicia divina, esa que se escribe en los testamentos y en la conciencia, acababa de cerrar el libro. Pero aún quedaba un último capítulo por escribir. El capítulo de la paz. Y ese, sabía, sería el más difícil de todos, porque el dinero se recupera, los papeles se firman, pero el corazón de un padre roto tarda mucho más en sanar. Y yo iba a estar ahí para sostener las piezas. Dicen que el silencio es la ausencia de ruido, pero en esta casa el silencio tiene peso, textura y memoria. Han pasado 2 años desde aquella mañana en el hospital y 3 semanas desde que enterré a mi padre. Ahora, mientras me siento en la misma cocina donde empezó todo, mirando la silla vacía en la cabecera de la mesa, no siento soledad. Siento una paz densa, sólida, construida ladrillo a ladrillo con la tranquilidad del deber cumplido. Papá se fue un martes, de la manera que él quería, en su cama, con las sábanas limpias y oliendo a lavanda, sin tubos, sin monitores y, lo más importante, sin miedo. No fue un evento dramático. Simplemente, su respiración se fue haciendo más lenta, más espaciada, hasta que se sincronizó con el silencio de la noche y se detuvo. Le sostenía la mano. Fue un final digno para un hombre que casi pierde su dignidad a manos de quienes debían protegerla. Los últimos 2 años fueron un regalo, un tiempo extra que robamos al destino. Después del juicio, cerramos filas, cambiamos la cerradura literal y metafóricamente, y construimos una vida pequeña, blindada contra el mundo exterior. Volvimos a nuestras rutinas, el café, el paseo, la partida de mus con los pocos amigos que le quedaban, la siesta. Pero había algo diferente. Papá ya no miraba el teléfono esperando que Ricardo o Gabriela llamaran. Esa ansiedad, esa esperanza tóxica que tienen los padres de que sus hijos cambien, había desaparecido. La sentencia judicial mató la esperanza, sí, pero también mató la decepción. Y en ese vacío floreció una tranquilidad que no habíamos conocido antes. El funeral fue en el tanatorio de San Isidro. Fue un evento breve, sobrio. No hubo coronas de flores de 2 metros ni coches negros de lujo aparcados en doble fila. Estábamos yo, don Anselmo el notario, la señora Carmen del tercero, que siempre nos subía tuppers de croquetas, y un par de viejos compañeros del taller que aún seguían vivos. Ricardo no estaba, por supuesto. Soto del Real no da permisos penitenciarios para funerales a menos que haya circunstancias excepcionales, y el juez de vigilancia penitenciaria consideró que, dada la naturaleza de su delito contra el fallecido, su presencia era un riesgo para el orden público y moral. Gabriela tampoco apareció. Me enteré por terceros de que vive en un piso compartido en Vallecas, trabajando en una gestoría de barrio, intentando pasar desapercibida. Con sus antecedentes penales, el sueño americano se le cerró para siempre, y la vergüenza le impide pisar este barrio. Mejor así. No quería lágrimas de cocodrilo manchando la madera del ataúd de mi padre. La semana pasada recibí una carta. El remite era del Centro Penitenciario Madrid V. La letra de Ricardo, picuda y nerviosa, no había cambiado. No la abrí inmediatamente. La dejé sobre la mesa del recibidor durante 3 días, como si fuera un objeto radiactivo. Finalmente,
Una noche, con una copa de vino barato en la mano, rasgué el sobre. No había arrepentimiento. No había una sola línea pidiendo perdón por haber secuestrado a un anciano o por haber intentado robarle. Eran 2 páginas de justificaciones, de quejas sobre la comida de la prisión, sobre lo injusto que era el sistema, y terminaba, como siempre, pidiendo dinero. Para el economato, decía, es lo mínimo que puedes hacer, ya que te has quedado con todo. Quemé la carta en el fregadero de la cocina. Ver cómo el papel se ennegrecía y se convertía en ceniza fue el último acto de limpieza que necesitaba esta casa. No sentí rabia, ni siquiera sentí pena. Solo sentí la indiferencia absoluta que se siente ante un extraño que te pide la hora por la calle. Ricardo ya no es mi hermano, es solo un personaje secundario en una historia que ya terminó. Ahora soy el dueño de todo. La legítima estricta se aplicó con la precisión de un bisturí. Mis hermanos recibieron sus cheques simbólicos, el mínimo legal que el Estado español obliga a dar para que no puedan impugnar, y desaparecieron de los registros de la propiedad. La casa es mía, los ahorros, lo que quedó después de sus expolios, son míos. Muchos en mi situación, después de años de privaciones y cuidado, se habrían comprado un coche nuevo o habrían planeado un viaje. Yo no. Yo miro estas paredes y sé que no son un premio, son un testigo. El dinero no es para lujos. He arreglado el tejado, he cambiado la caldera que llevaba años dando problemas, y el resto tiene un propósito. Ayer fui a ver a don Anselmo para constituir la fundación. No es nada grande, no va a salir en los periódicos. Se llamará Fundación Roberto Sánchez. El objetivo es simple: financiar horas de ayuda a domicilio y respiro familiar para vecinos del barrio que, como yo, cuidan de sus mayores y no tienen recursos. Quiero que ese dinero sirva para que otro hijo no tenga que dejar su trabajo o para que otro anciano no tenga que pasar el día solo mirando la televisión. Es mi manera de cerrar el círculo. Mi padre trabajó toda su vida para darnos un futuro. Mis hermanos quisieron quemar ese trabajo en hogueras de vanidad. Yo voy a usarlo para sembrar dignidad en el mismo suelo que él pisó. A veces, por las tardes, cuando la luz entra dorada por la ventana del salón, todavía creo oír el arrastrar de su andador por el pasillo. Clac, arrastro, clac. Antes, ese sonido me angustiaba, me recordaba la enfermedad, la dependencia, la carga. Ahora, en el recuerdo, me suena a música, me suena a lealtad. La gente me pregunta si me siento solo en esta casa tan grande. Me lo preguntó la cajera del supermercado el otro día. No se le cae la casa encima, Pedro. Le sonreí y le dije que no. ¿Cómo voy a sentirme solo si cada rincón de esta casa está lleno de verdad? La soledad no es vivir sin gente. La soledad es vivir rodeado de personas que no te ven, que te calculan. Yo viví esa soledad cuando mis hermanos venían a cenar en Navidad y hablaban de sus éxitos mentirosos. Ahora estoy acompañado por mi conciencia. Me levanto de la mesa y llevo mi taza al fregadero. La lavo, la seco y la guardo en el armario justo al lado de la taza de mi padre, esa que él dejó intacta aquella mañana terrible. La de él se queda ahí, limpia, brillante, como un monumento pequeño y doméstico. He aprendido que la herencia no es lo que te dejan en el banco. La herencia no son los ladrillos, ni las tierras, ni las acciones. La verdadera herencia es saber quién eres cuando nadie te mira. Es la capacidad de dormir por las noches sin tener que tomar pastillas para callar la culpa. Es poder mirarte al espejo y ver los ojos de tu padre, devolviéndote la mirada con orgullo. Mis hermanos se llevaron el dinero que pudieron robar y lo perdieron. Se llevaron la libertad y la perdieron. Se llevaron la familia y la destruyeron. Yo me quedé con los pañales sucios, con las noches en vela, con los gritos de las pesadillas y con el café frío. Y sin embargo, al final, yo fui el único que ganó. Salgo al jardín. Las rosas que podaba ese día, cuando Ricardo vino a amenazarme, han vuelto a florecer. Son rojas, intensas, vivas. Corto una, con cuidado de no pincharme, y la pongo en un vaso con agua en la mesa de la entrada, junto a la foto de papá. Todo está en orden, jefe, le digo a la foto. Y sé que, donde quiera que esté, él asiente. La casa está en silencio, sí. Pero ya no es un silencio de ausencia, es un silencio de paz. Y en este Madrid ruidoso y frenético, donde todos corren para aparentar lo que no son, esa paz es el mayor tesoro que un hombre puede poseer.